Malin Sin vio los tres pequeños cuerpos temblorosos rodeados por coyotes hambrientos, mientras el consejo tribal ya afilaba sus lenguas para rechazarlos por su sangre mestiza. Con los ojos fijos en aquellas criaturas indefensas, la guerrera apache de 58 años comprendió que esta batalla no se ganaría con flechas, sino desafiando siglos de tradición que condenaban a estos niños a la muerte. El viento del norte soplaba con furia entre los cañones de la Sierra Madre, arrastrando consigo el olor a sangre y madera quemada. Doña Malin Sin Águila Roja, respetada guerrera de la tribu apache Chiricahua, cabalgaba solitaria por el borde del barranco, su silueta recortada contra el cielo teñido de naranja y púrpura. A sus 58 años, las arrugas en su rostro contaban historias de batallas, pérdidas y victorias, pero sus ojos negros como obsidiana aún brillaban con la intensidad de una joven. Su cabello largo, salpicado de hebras plateadas, ondeaba libre bajo el sol poniente mientras regresaba de cazar. En la distancia, la pequeña villa de San Lorenzo de la Frontera ardía como una antorcha en la penumbra. Los soldados federales, ebrios de pólvora y saqueo, habían atacado sin misericordia. Doña Malin Sin apretó la mandíbula, recordando los años de paz quebrada, los tratados violados, la sangre de su gente derramada por aquellos que llegaban con promesas escritas en papel que valían menos que el polvo del desierto. Un sonido débil interrumpió sus pensamientos. Al principio creyó que era el viento jugando entre las rocas, pero luego lo escuchó nuevamente, un llanto de bebé. Desmontó con agilidad, dejando a su caballo atado a un mezquite retorcido. Sus pies tocaron el suelo sin hacer ruido, décadas de experiencia convertidas en instinto. Con la mano en el cuchillo que colgaba de su cinturón, avanzó hacia el origen del sonido, agachándose entre matorrales espinosos. Fue entonces cuando los vio. Tres pequeños bultos envueltos en mantas ensangrentadas, acurrucados bajo un arbusto de gobernadora. Tres pares de ojos oscuros que la miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Trillizos, ninguno mayor de 2 años, temblando mientras una manada de coyotes los rodeaba lentamente, cerrando el círculo. Sin dudarlo, Malin Sin desenvainó su cuchillo y emitió un grito de guerra que resonó en el cañón. Los coyotes retrocedieron, pero el más grande la desafió, mostrando sus colmillos amarillentos. La guerrera apache no pestañeó. Avanzó con determinación, el cuchillo brillando bajo la última luz del día. El animal saltó hacia ella, pero Malin Sin se movió con la precisión de una serpiente, esquivando las fauces y lanzando un golpe certero. El coyote cayó a un lado, mientras los demás huían entre los matorrales. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a los pequeños. Sus rostros redondos y morenos mostraban señales de lágrimas secas, sus manitas aferradas entre sí, como si supieran que juntos tenían más posibilidades de sobrevivir. No muy lejos, encontró los cuerpos, un hombre y una mujer, comerciantes que viajaban entre asentamientos, según los sacos de mercancía dispersos alrededor. Habían sido víctimas de una emboscada, probablemente por bandidos que seguían a los federales como buitres. «Espíritus del viento y la montaña», murmuró Malin Sin en su idioma natal. «¿Qué designio me han traído?» Uno de los pequeños, el que parecía el más frágil, tosió débilmente. Los tres necesitaban agua, comida y calor, o no sobrevivirían la noche fría del desierto. La decisión se formó en su mente como un relámpago en cielo claro. Tomó una manta limpia de su alforja y envolvió a los 3 niños con firmeza, pero suavemente. Los colocó en su pecho, sujetándolos con tiras de cuero, y volvió a montar. «Vendrán conmigo»,
les dijo, aunque sabía que no podían entenderla. Los espíritus los han puesto en mi camino. Cabalgó durante horas bajo el manto estrellado, sintiendo las respiraciones pequeñas y descompasadas de los trillizos contra su torso. Pensaba en su pueblo, en el consejo de ancianos, en las miradas que recibiría al llegar con 3 niños de sangre mezclada. No eran apache, eso era evidente. Su piel, aunque morena, era más clara que la de su gente, y sus rasgos hablaban de sangre española mezclada con la de los pueblos originarios de estas tierras. El campamento apache apareció finalmente ante sus ojos, oculto entre barrancas y protegido por centinelas. Las tiendas de pieles se alzaban como sombras contra el cielo nocturno, y el humo de las fogatas se elevaba en espirales perezosas. Los guardias la reconocieron y la dejaron pasar, aunque sus ojos se abrieron con sorpresa al ver el bulto que cargaba. Nahuel, el anciano chamán, fue el primero en acercarse. Sus ojos, blancos por las cataratas, parecían ver más allá de lo físico. «¿Traes contigo más que carne para alimentarnos, Malintzin?», dijo con voz áspera como la piedra del cañón. «3 vidas, Nahuel. 3 almas que los coyotes reclamaban». El chamán extendió sus manos arrugadas y tocó las cabezas de los pequeños con gentileza. «Niños de la frontera, ni de aquí ni de allá. ¿Qué harás con ellos?». Malintzin miró alrededor. Ya se formaba un círculo de curiosos. Guerreros con expresiones duras, mujeres que murmuraban entre sí, niños que se empujaban para ver mejor. Sabía lo que venía, lo que el consejo diría. «Son míos ahora», respondió con firmeza. «Mis hijos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el último aliento de un moribundo. Nahuel no mostró sorpresa, pero los murmullos crecieron a su alrededor como el viento antes de la tormenta. «El consejo no lo permitirá», susurró una voz. «Son niños mestizos», dijo otra. «Traerán desgracia a nuestro pueblo». Malintzin desmontó con cuidado, sosteniendo a los 3 pequeños contra su pecho. Su mirada recorrió los rostros de su gente, deteniéndose en cada expresión de desconfianza, en cada ceño fruncido. «Que se reúna el consejo. Entonces», respondió, su voz firme como las montañas ancestrales. «Pero hasta que decidan, estos niños están bajo mi protección. Y quien ose tocarlos, deberá enfrentarme primero». La noche del desierto, con su fría belleza, fue testigo de aquella declaración que cambiaría para siempre no solo la vida de Malintzin, sino el destino de la tribu entera. Porque a veces las decisiones más valientes nacen en el momento más inesperado, como flores obstinadas que rompen la piedra para alcanzar el sol. La luna se alzaba como un ojo plateado sobre el campamento cuando los tambores anunciaron la reunión del consejo. Las llamas de la fogata central proyectaban sombras danzantes sobre los rostros severos de los ancianos, que se acomodaban en círculos sobre mantas tejidas con símbolos sagrados. Doña Malintzin permanecía de pie, su figura esbelta e imponente recortada contra el fuego, con los 3 pequeños durmiendo ahora en una cuna improvisada a sus pies. Había limpiado sus rostros, dado agua tibia a sus labios resecos y envuelto sus cuerpos en mantas suaves de piel de conejo. El jefe Jerónimo Caballo Negro, con el rostro tallado por 80 inviernos y la dignidad de quien ha guiado a su pueblo a través de guerras y hambrunas, se levantó primero. Su voz sonó como piedras antiguas rodando por la montaña. «Los espíritus me dicen que has traído sangre ajena a nuestro círculo. Malintzin, Águila Roja». «Sangre que no es apache». Los murmullos crecieron como el viento entre las hojas secas.
Algunos guerreros asintieron con expresiones duras, mientras las mujeres mayores intercambiaban miradas cargadas de significado. «Traje 3 vidas que estaban a punto de perderse», respondió Malintzin sin bajar la mirada. 3 almas que los coyotes reclamaban como suyas. ¿Acaso no enseñan nuestras tradiciones que toda vida es sagrada bajo los ojos de Usen, el Creador? Don Esteban Lobo Hambriento, el guerrero de mayor rango después de Malintzin, se adelantó con el ceño fruncido y cicatrices de batalla cruzando su rostro como ríos secos. Esas criaturas son hijos de aquellos que nos persiguen, que queman nuestras tierras y envenenan nuestros ríos. Su sangre lleva la semilla de nuestra destrucción. La tensión se espesó como la niebla en las cañadas. Malintzin no se movió, pero sus ojos brillaron con la intensidad de las estrellas que salpicaban el cielo nocturno. Si juzgamos a los hijos por los pecados de sus padres, ¿qué nos diferencia de aquellos que nos condenan por el simple hecho de existir? Su voz, aunque suave, llevaba la fuerza de un río que ha tallado la piedra por siglos. Estos niños no eligieron nacer en tiempos de guerra. No pidieron quedar huérfanos bajo el cielo del desierto. Doña Consuela Lluvia Suave, la partera y curandera de la tribu, se acercó a los pequeños con pasos lentos. Su espalda estaba encorvada por los años, pero sus manos eran firmes al descubrir los rostros dormidos de los trillizos. «Estos pequeños tienen hambre en sus huesos», dijo, pasando sus dedos callosos por las mejillas redondas. «La más pequeña tiene fiebre. Si no la atendemos pronto, se reunirá con sus padres antes del amanecer». Un silencio pesado cayó sobre el consejo. La vida de un niño era sagrada entre los apache, incluso en los tiempos más duros. Nahuel, que había permanecido en silencio, se adelantó con su bastón de madera tallada. «Los he visto en mis sueños», pronunció, y todos guardaron silencio instantáneamente. 3 estrellas cayendo del cielo, aterrizando en nuestras manos. Un regalo y una prueba enviada por los espíritus. El jefe Jerónimo observó largamente a los pequeños, luego a Malintzin y finalmente al resto del consejo. «¿Qué harás con ellos, Malintzin? Los entregarás a los asentamientos de blancos cuando amanezca». Ella negó con firmeza, su rostro iluminado por las llamas que danzaban como espíritus inquietos. «Los criaré como míos, les enseñaré nuestros caminos, nuestras historias, nuestro respeto por la tierra y las aguas. Pero también les hablaré de sus padres, de sus raíces. Serán un puente entre 2 mundos, no un muro que los separe». Los murmullos volvieron más intensos. Algunos rostros mostraban indignación, otros curiosidad, unos pocos compasión. «Nunca antes una guerrera apache ha adoptado a hijos de sangre mezclada», declaró don Esteban, escupiendo las palabras como semillas amargas. «Rompes la tradición, desafías a los antepasados». «Las tradiciones que no se adaptan son como árboles que no se doblan ante el viento. Terminan quebrándose», respondió ella sin vacilar. «He derramado mi sangre por nuestra gente. He perdido a mi esposo y a mi hijo en batallas contra los que vienen del este. He ganado el derecho a decidir». El jefe Jerónimo permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad. Los tambores habían callado, y solo se escuchaba el crepitar del fuego y la respiración agitada de los trillizos. «El consejo ha escuchado», dijo finalmente. «Malintzin Águila Roja, estos niños quedarán bajo tu custodia por 7 lunas. Si en ese tiempo demuestras que no traen desgracia, si logras que la tribu los acepte, podrán quedarse. Si faltas a tu palabra o si traen mala fortuna, deberás entregarlos a los asentamientos de fronteras». Ella asintió, consciente de que era lo mejor que podía esperar.
7 lunas para cambiar corazones endurecidos por generaciones de dolor y desconfianza. Doña Consuela se acercó a la más pequeña de los trillizos, la tomó en brazos y comenzó a prepararle una infusión de hierbas para bajar la fiebre. El resto del consejo se dispersó lentamente, algunos evitando mirar a Malintzin, otros ofreciéndole gestos casi imperceptibles de respeto. Aquella noche, bajo el manto estrellado del desierto mexicano, mientras los pequeños dormían finalmente con vientres llenos y cuerpos limpios, Malintzin se arrodilló frente a la fogata moribunda. «Espíritus de mis antepasados», susurró, «denme la fuerza de la montaña y la paciencia del río. Estos niños no tienen culpa de la sangre que corre por sus venas, como las estrellas no tienen culpa de brillar en un cielo oscurecido por la guerra». Y mientras el fuego se convertía en brasas, Malintzin entendió que acababa de comenzar la batalla más importante de su vida. Una batalla que no se ganaría con flechas ni cuchillos, sino con amor, paciencia y la terquedad que solo una madre puede tener cuando protege a sus hijos. Los primeros rayos del sol acariciaban las tiendas de pieles cuando Malintzin despertó sobresaltada. Por un instante, creyó que todo había sido un sueño, pero el suave respirar de los 3 pequeños a su lado le confirmó la realidad. La más pequeña, que había luchado contra la fiebre durante la noche, dormía ahora con las mejillas menos encendidas gracias a las hierbas de Doña Consuela. Los otros 2, un niño y una niña, comenzaban a despertar, sus ojitos oscuros abriéndose con curiosidad al mundo nuevo que los rodeaba. «Necesitan nombres», murmuró para sí misma, mientras encendía el fuego de la mañana. «Nombres que honren lo que son y lo que pueden llegar a ser». Afuera, el campamento ya bullía de actividad. Mujeres que molían maíz para las tortillas, guerreros que afilaban flechas, niños que correteaban entre las tiendas. Pero cuando Malintzin salió con los 3 pequeños envueltos en mantas, un silencio incómodo se extendió como neblina fría. Algunas madres llamaron a sus hijos, apartándolos del camino. Guerreros desviaron la mirada o escupieron al suelo en señal de desprecio. Doña Consuela fue la primera en acercarse, trayendo leche de cabra en un cuenco de barro y hierbas frescas para los pequeños. «Han sobrevivido la noche», dijo, su voz áspera pero no desprovista de amabilidad. «Eso ya es una victoria, Malintzin. Vivirán muchas lunas más», respondió ella con determinación. «Hoy les daré nombres que los guiarán». La anciana curandera observó detenidamente a los 3 niños, que ahora bebían con avidez la leche ofrecida. «El camino que has elegido es como cruzar el río en la temporada de lluvias», comentó, mientras ajustaba las mantas alrededor de los pequeños. «Muchos esperan verte arrastrada por la corriente». Malintzin sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Entonces deberán esperar sentados, porque nací para nadar contra la corriente». Durante aquella mañana, Malintzin improvisó una cuna con un cesto grande y mantas suaves. Tejió 3 pequeños amuletos con fibras, plumas y cuentas de colores, uno para cada pequeño. Con cada nudo, con cada cuenta enhebrada, susurraba oraciones a los espíritus protectores. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, Nahuel el chamán visitó su tienda. Sus pasos eran inseguros debido a su ceguera, pero su presencia llenaba el espacio con una autoridad ancestral. «Has decidido los nombres», afirmó, no como pregunta sino como certeza. «Sí», respondió Malintzin, guiando su mano para que tocara a cada uno de los trillizos. Ella, la más pequeña y frágil, que luchó contra la fiebre como guerrera, será Citlali, estrella, en la lengua de nuestros hermanos del sur. Porque incluso la más pequeña de las estrellas puede brillar en la noche más oscura. Los dedos arrugados del chamán
recorrieron el rostro de la niña, que emitió un gorjeo suave. Continuó Malin Sin, llevando la mano de Nahuel hacia el niño, que observaba todo con ojos serios y atentos. Será Tonatiuh, Sol, porque en sus ojos veo la misma fuerza que hace crecer el maíz y calienta nuestros huesos en el invierno. Nahuel asintió, sus labios formando una sonrisa casi imperceptible. Y ella, terminó Malin Sin, guiando al anciano hacia la tercera criatura que aferraba con fuerza un mechón del cabello de la guerrera. Será Xochitl, Flor, porque ha encontrado manera de crecer incluso en la tierra más árida. El chamán permaneció en silencio por un momento, sus manos aún sobre los pequeños. Nombres poderosos para criaturas nacidas entre dos mundos, dijo finalmente. Les has dado raíces profundas y alas fuertes, Malin Sin. Afuera, un grupo de guerreros liderados por don Esteban regresaba de patrullar. Sus risas se apagaron al pasar frente a la tienda de Malin Sin. El hombre se detuvo, su sombra proyectándose sobre la entrada. ¿Cómo alimentarás 3 bocas más, Malin Sin?, preguntó con fingida preocupación. Los tiempos son duros para todos. La caza escasea y los blancos envenenan los pozos. Ella se levantó con dignidad, enfrentando su mirada desafiante. Mis flechas siempre encuentran su objetivo, Esteban Lobo Hambriento. Mis trampas nunca están vacías. Estas criaturas no quitarán comida de las bocas de nuestro pueblo. El guerrero escupió al suelo y se alejó, pero el desafío había quedado establecido. Malin Sin lo sabía. Los ojos de la tribu estarían sobre ella, esperando su fracaso. Los días siguientes transcurrieron en una rutina agotadora. Malin Sin despertaba antes del amanecer para cazar. Regresaba a alimentar a los pequeños, los bañaba en el arroyo cercano ignorando las miradas de desaprobación, y por la noche les cantaba suavemente mientras tejía mantas y preparaba pieles para el invierno que se aproximaba. Poco a poco, algunos corazones comenzaron a ablandarse. Primero fue Yaretsi, una joven madre que había perdido a su bebé durante el parto. Se acercó tímidamente ofreciendo leche de su propio pecho para los trillizos. Luego Itzel, la más hábil tejedora de la tribu, dejó silenciosamente una manta finamente trabajada frente a la tienda de Malin Sin. Una tarde, mientras lavaba ropa en el arroyo con los 3 pequeños dormidos bajo la sombra de un sauce, escuchó pasos acercándose. Era el jefe Jerónimo, su rostro impenetrable como las montañas distantes. 7 lunas, recordó él, observando a los niños. El tiempo corre como agua entre los dedos, Malin Sin águila roja. Ella asintió sin dejar de lavar. Cada día es una semilla plantada, jefe Jerónimo. Cuando llegue el momento de la cosecha, verás que no he sembrado en vano. El anciano observó largamente a los pequeños, sus ojos deteniéndose en los amuletos que colgaban de sus cuellos. «Los has nombrado», dijo finalmente. «Les he dado raíces y alas», respondió ella, repitiendo las palabras de Nahuel. El jefe Jerónimo no dijo más, pero antes de marcharse, dejó caer junto a la cuna improvisada 3 pequeñas tallas de madera, un sol, una estrella y una flor. Un reconocimiento silencioso que valía más que 1000 palabras. 3 lunas habían transcurrido desde la llegada de los trillizos al campamento. El verano se desplegaba sobre la Sierra Madre con su manto de calor implacable, secando arroyos y agrietando la tierra. Pero en la tienda de Malin Sin, la vida florecía contra todo pronóstico. Citlali, la más pequeña, había superado completamente la fiebre y ahora balbuceaba palabras ininteligibles mientras sus hermanos intentaban ponerse de pie, afirmándose en cualquier superficie disponible.
Malintzin regresaba de cazar al amanecer, sus alforjas cargadas con conejos y hierbas silvestres. Las miradas de algunos seguían siendo frías como el agua de la montaña, pero otros comenzaban a saludarla con gestos sutiles de aprobación. La guerrera apache había mantenido su palabra. Los niños no quitaban alimento de las bocas de la tribu. Al contrario, su habilidad como cazadora parecía haberse intensificado, como si los espíritus de la montaña bendijeran sus flechas por el coraje de su decisión. «Pronto caminarán», comentó doña Consuela una tarde, mientras ayudaba a Malintzin a preparar un ungüento de hierbas para las rozaduras de los pequeños. «El tiempo pasa tan rápido como las nubes de verano». Malintzin asintió, observando a Tonatiuh, que, aferrado a un poste de la tienda, daba pasos tambaleantes. «Y con cada paso que den, habrá quienes esperen verlos caer», respondió, machacando las hierbas con más fuerza de la necesaria. La anciana curandera sonrió, sus arrugas formando un mapa de caminos vividos. «También habrá manos dispuestas a levantarlos, niña. Hasta el árbol más solitario necesita tierra donde echar raíces». Aquella misma noche, mientras Malintzin cantaba suavemente para dormir a los trillizos, una figura se detuvo frente a su tienda. Era Yaretsi, la joven madre que había ofrecido su leche semanas atrás. En sus brazos traía un pequeño atado. «Mis manos han tejido esto», dijo con timidez, extendiendo 3 pequeñas túnicas de algodón teñido con tintes naturales, «para que puedan moverse con libertad cuando llegue su momento de correr». Malintzin recibió el regalo con solemnidad, reconociendo el gesto por lo que era, una aceptación silenciosa, un paso hacia un posible futuro juntos. El campamento apache se trasladaba con las estaciones, siguiendo los ciclos de caza y recolección que habían guiado a la tribu por generaciones. Con la luna de la cosecha aproximándose, los preparativos para el viaje hacia los valles más bajos comenzaron. Sería el primer traslado de los trillizos, ahora más despiertos y curiosos que nunca. La mañana de la partida, Malintzin cargó a los pequeños en una estructura que había diseñado especialmente, un armazón de madera ligera que podía atarse a su espalda o al costado de su caballo. Los 3 niños, ataviados con las túnicas que Yaretsi había confeccionado, observaban el mundo con ojos brillantes y expectantes. El jefe Jerónimo se acercó, su rostro tan impenetrable como siempre. Observó los preparativos de Malintzin con atención crítica. «¿Estás segura de que podrás viajar con esa carga, Águila Roja? El camino es largo y peligroso». Ella irguió la espalda con orgullo. «He cargado flechas más pesadas, jefe Jerónimo. Y estas flechas no apuntan al pasado, sino al futuro». El anciano asintió levemente, pero antes de que pudiera responder, la voz de don Esteban resonó como trueno entre las tiendas. «No podemos arriesgarnos», exclamó, acercándose con pasos fuertes que levantaban polvo. «Si nos atacan durante el traslado, esas criaturas nos retrasarán. Su llanto alertará a los soldados, nos pondrán en peligro a todos». Un murmullo de aprobación corrió entre algunos guerreros. La tensión se espesó como niebla en el aire caliente del verano. Malintzin se colocó instintivamente frente a los trillizos, su mano en el cuchillo que colgaba de su cinturón. «Si alguna vez han llorado», respondió con voz clara que alcanzó hasta el último rincón del campamento, «ha sido en silencio, como aprenden a hacer los hijos de los apache. Han aprendido a esperar sin quejarse, a observar sin exigir. Son más fuertes de lo que tu miedo te permite ver, lobo hambriento». Don Esteban avanzó un paso más, su sombra proyectándose amenazante. Pero antes de que pudiera replicar, Citlali,
la más pequeña de los trillizos, estiró su manita desde el armazón y agarró un mechón del largo cabello de Malintzin, balbuceando algo que sonó sorprendentemente parecido a mamá. El silencio cayó sobre el campamento como una manta pesada. Hasta los pájaros parecieron contener el aliento. Fue Nahuel quien rompió el encanto, su risa cascada resonando entre las tiendas. «Ha hablado», exclamó el viejo chamán, «y ha elegido a quien llamar madre. Los espíritus han hablado a través de su boca inocente». Doña Consuela se adelantó entonces, colocándose junto a Malintzin, con una dignidad que desmentía sus años. «Yo viajaré con ellos», declaró. «Mis huesos viejos aún sirven para algo más que contar historias junto al fuego. Si los pequeños necesitan atención, estaré allí». Poco a poco, otras voces se sumaron. Yaretsi ofreció ayudar con la alimentación. Itzel prometió tejer mantas más ligeras para el viaje. Incluso Raúl Mano Firme, uno de los guerreros más respetados, se comprometió a vigilar especialmente su seguridad durante el traslado. Don Esteban, superado en número y voluntad, retrocedió con el rostro ensombrecido por la derrota momentánea. El jefe Jerónimo observó todo con expresión inescrutable, pero cuando la caravana finalmente partió hacia los valles bajos, se aseguró de que Malintzin y los trillizos viajaran en el centro del grupo, protegidos por todos lados. El Valle de los Sauces Llorosos acogió al pueblo apache cuando las primeras hojas comenzaron a teñirse de oro y escarlata. Era un lugar protegido por barrancas altas donde los vientos fríos se suavizaban antes de llegar al campamento. 6 lunas habían transcurrido desde que Malintzin encontrara a los trillizos, y la promesa del jefe Jerónimo pesaba sobre el campamento como la primera nevada sobre las ramas de los pinos, inevitable y potencialmente devastadora. Los pequeños crecían con la tenacidad de las plantas del desierto. Tonatiuh ya corría con pasos firmes, persiguiendo mariposas y lagartijas con la concentración de un cazador nato. Xochitl, la mediana, observaba todo con ojos sabios, sus manitas hábiles imitando los gestos de las tejedoras. Y Citlali, aunque seguía siendo la más pequeña, había desarrollado una voz clara que entonaba sílabas sueltas en apache para deleite de doña Consuela y preocupación de don Esteban, que veía en cada palabra aprendida una victoria de Malintzin. Una mañana fría, mientras Malintzin enseñaba a Tonatiuh a trazar símbolos en la tierra húmeda, la voz de Xochitl la sobresaltó. Malintzin, pronunció la pequeña, señalando a un conejo que se asomaba entre los arbustos. La guerrera apache se quedó inmóvil, su corazón latiendo como tambor de guerra. Era la primera vez que la niña decía su nombre completo. La emoción le anudó la garganta, pero antes de que pudiera responder, las risas burlonas de 3 jóvenes guerreros interrumpieron el momento. «Mira, la mestiza aprende a hablar», dijo uno, escupiendo las palabras como semillas amargas. «Pronto olvidará quién es y de dónde viene». «¿Cómo puede olvidar lo que nunca supo?», replicó otro, provocando más risas. Malintzin se levantó lentamente, su figura proyectando una sombra larga sobre la tierra. No necesitó acercarse, su mirada, afilada como punta de flecha, fue suficiente para que los jóvenes se alejaran, aunque sus risas continuaron flotando en el aire frío. Aquella tarde, mientras preparaba carne seca para el invierno que se avecinaba, Nahuel visitó su tienda. El viejo chamán se sentó junto al fuego, sus manos extendidas hacia las llamas como si pudiera verlas. «La luna de la decisión se acerca, Malintzin», dijo sin preámbulos. «Los espíritus me hablan de tormentas que no son solo de nieve y viento». Ella continuó su tarea, pero sus movimientos se volvieron más lentos, más deliberados. «Los niños ya caminan con firmeza»,
Aprenden nuestras palabras, nuestras costumbres. ¿Qué más puede pedir el consejo? Nahuel suspiró, el sonido como hojas secas arrastradas por el viento. El corazón humano es como el agua del río. Puede nutrir la tierra o puede ahogar al incauto. Don Esteban ha estado hablando con los jóvenes guerreros, alimentando sus miedos. ¿Qué miedos puede despertar un niño que apenas llega a la rodilla de un hombre?, preguntó ella, aunque conocía la respuesta. El miedo a lo diferente. El miedo a que lo que hoy es pequeño e inofensivo, mañana se convierta en una amenaza. Nahuel giró su rostro hacia donde estaban los trillizos, jugando con figuras de barro que Malintzin había moldeado para ellos. Pero también hay quienes comienzan a ver lo que tú viste aquella noche, vidas que merecen ser vividas, almas que pueden enriquecer a nuestro pueblo. La conversación fue interrumpida por gritos provenientes del centro del campamento. Malintzin se levantó de un salto, colocando instintivamente a los niños detrás de ella. Afuera, un grupo de jinetes acababa de llegar, sus caballos cubiertos de sudor y espuma. ¡Soldados!, gritaba un joven explorador, su rostro contraído por el miedo y el agotamiento. Una columna entera avanza desde el este. Buscan desertores, pero arrasan con todo a su paso. El campamento estalló en actividad frenética. Mujeres guardando provisiones, guerreros preparando armas, ancianos discutiendo rutas de escape. Malintzin sentía el peso de las miradas sobre ella y los trillizos. No necesitaba escuchar los murmullos para saber lo que decían, que los soldados buscaban a los niños, que su presencia había atraído esta desgracia. El jefe Jerónimo convocó a los guerreros. Su voz, aunque envejecida, cortaba el aire como cuchillo bien afilado. Dividiremos al pueblo en 3 grupos. Los ancianos, las mujeres y los niños irán hacia las cuevas del norte. Los guerreros formaremos un perímetro para distraer a los soldados. Algunos cazadores experimentados guiarán al segundo grupo por la ruta del Cañón del Águila. Sus ojos se posaron en Malintzin, brillantes como obsidianas bajo el sol poniente. Águila Roja, tú llevarás al tercer grupo por el Paso del Lobo. Es el camino más difícil, pero también el menos vigilado. Un murmullo de protesta recorrió la asamblea. Don Esteban dio un paso al frente, su rostro contorsionado por la indignación. ¿Confiarás nuestras vidas a una mujer distraída por 3 criaturas que ni siquiera son de nuestra sangre? Su voz subía de tono con cada palabra. Los niños nos retrasarán. Su llanto nos delatará. Si los soldados nos persiguen, es por ellos. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Todos los ojos iban de don Esteban a Malintzin, esperando el estallido de la guerrera apache. Pero ella permaneció serena, sus manos descansando suavemente sobre las cabezas de Tonatiuh y Xochitl, que se aferraban a su falda. Estos niños, dijo con voz clara que alcanzó hasta el último rincón del campamento, han aprendido a moverse en silencio como la niebla de la mañana. Han aprendido a resistir el hambre y el frío sin una queja. Su mirada recorrió los rostros de la tribu. Si crees que nos retrasarán, Esteban Lobo Hambriento, te reto a seguir su paso durante un día completo. Doña Consuela, que había permanecido en silencio junto a los ancianos, dio un paso adelante. Su voz, aunque débil por los años, llevaba la autoridad de quien ha visto nacer y morir a generaciones enteras. Yo iré en el grupo de Malintzin, declaró, apoyándose en su bastón. Mis huesos viejos pueden romperse en el camino, pero prefiero eso a quebrar mi espíritu dejando atrás a estas criaturas inocentes. Uno a uno, otros se unieron. Yaretsi con su bebé recién nacido, Itzel con sus telares portátiles,
Incluso Raúl Mano Firme, que meses atrás había mirado a los trillizos con desconfianza, ahora se ofrecía a cargar provisiones extra para el grupo. El jefe Jerónimo observó todo con expresión insondable. Finalmente, alzó la mano para silenciar los murmullos. «Está decidido», sentenció. «Malin Sin Águila Roja guiará a quienes la sigan por el paso del lobo. Los espíritus juzgarán su elección y la nuestra». El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de púrpura y oro cuando el grupo de Malin Sin partió hacia el paso del lobo. 20 almas en total, ancianos con piernas aún fuertes, mujeres con bebés atados a la espalda, niños cuyos ojos ya habían visto demasiadas huidas, y los trillizos, despiertos y silenciosos, observando todo con esa mirada antigua que a veces sobrecogía incluso a Malin Sin. El paso del lobo no era un camino para los débiles de espíritu. Una grieta estrecha entre montañas escarpadas, donde el viento aullaba como el animal que le daba nombre y las piedras sueltas podían provocar caídas mortales. En verano era peligroso. Con las primeras nieves del invierno se convertía en una trampa para los incautos. «Mantendremos la formación cerrada», instruyó Malin Sin, mientras ajustaba las cuerdas que sujetaban a los trillizos. «Raúl y yo iremos adelante. Doña Consuela y los ancianos en el centro, protegidos por todos lados. Yaretsi, tu bebé y tú detrás de ellos. Los demás, vigilad los flancos y la retaguardia». El grupo avanzó en silencio, cada paso medido, cada respiración controlada. Las huellas que dejaban eran borradas cuidadosamente por los últimos de la fila. El sol ascendía lentamente, pero apenas calentaba el aire frío que descendía de las cumbres nevadas. A media mañana alcanzaron la entrada del paso, un desfiladero estrecho donde las paredes de roca se alzaban como guardianes pétreos. Malin Sin se detuvo, sus sentidos alerta como los de un puma antes de saltar. Algo no estaba bien. El silencio era demasiado profundo, demasiado completo. Ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar. «Esperad», susurró, haciendo un gesto con la mano. «Raúl, quédate con el grupo. Iré a explorar». Antes de que pudiera avanzar, sintió un tirón en su falda. Era Tonatiuh, que la miraba con ojos serios más allá de su edad. El niño señaló hacia una cornisa alta, casi imperceptible desde su posición. Malin Sin entrecerró los ojos, forzando la vista, y entonces lo vio, un destello metálico, fugaz como relámpago de verano. «¡Atrás!», ordenó en voz baja pero firme, empujando a los más cercanos. «¡Soldados!». El grupo retrocedió hacia la protección de un grupo de robles centenarios. Los corazones latían acelerados, pero nadie emitió un sonido. Años de persecución habían enseñado hasta al más pequeño que el silencio podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Raúl, inclinándose hacia Tonatiuh con expresión sorprendida. «Ninguno de nosotros vio nada». El niño no respondió, pero Xochitl, siempre observadora, levantó un dedo hacia el cielo y luego lo bajó rápidamente, imitando el vuelo interrumpido de un pájaro. «Los pájaros», tradujo Malin Sin, el orgullo brillando en sus ojos. «Dejaron de volar sobre ese punto. Los ha estado observando, como le enseñé». Un murmullo de asombro recorrió el grupo. Incluso los más escépticos miraban ahora a los trillizos con nuevos ojos. Estos niños, a los que muchos consideraban una carga, acababan de demostrar un valor inesperado. Doña Consuela, apoyada en su bastón tallado, sonrió con satisfacción. «El ojo que observa la naturaleza nunca se engaña», murmuró. «Este pequeño tiene el espíritu de su madre». Nadie corrigió el término madre. En ese momento,
Bajo la sombra de los robles antiguos y la amenaza de los soldados, los lazos de sangre parecían menos importantes que los forjados por el corazón y la supervivencia compartida. La situación, sin embargo, seguía siendo crítica. El paso del lobo estaba vigilado y no había forma de saber cuántos soldados aguardaban en la emboscada. Retroceder significaba encontrarse con la columna principal del ejército. Quedarse quietos no era opción cuando el invierno se acercaba con paso firme. «Hay otro camino», dijo Malin Sin después de un momento de reflexión. «Más largo y más difícil, la senda del águila». Los rostros a su alrededor palidecieron. La senda del águila no era realmente un camino, sino una serie de salientes y grietas que ascendían casi verticalmente por la cara norte de la montaña. Solo los cazadores más experimentados se atrevían a transitarla, y nunca con niños o ancianos. «Es imposible», protestó uno de los hombres. «Los viejos no podrán escalar, y los niños son más ligeros y ágiles que cualquiera de nosotros», interrumpió Malin Sin. «Y en cuanto a los ancianos, sus piernas pueden ser lentas, pero sus manos aún son fuertes». Se volvió hacia doña Consuela, cuyo rostro surcado de arrugas mostraba una determinación feroz. «¿Puedes hacerlo, vieja amiga?». La anciana curandera soltó una risa seca como rama quebrándose. «Trepaba árboles antes de que tu madre te concibiera, niña. Guíanos». El ascenso comenzó al mediodía, cuando el sol calentaba la roca lo suficiente para no congelar los dedos al tocarla. Malin Sin iba primero, asegurando cuerdas y buscando asideros. Raúl cerraba la marcha, asegurándose de que nadie quedara atrás. Los trillizos, asegurados con cuerdas especiales al cuerpo de Malin Sin y Yaretsi, se mantenían sorprendentemente tranquilos, como si entendieran la gravedad de la situación. La tarde avanzaba y con ella el frío. Las manos se entumecían, los músculos protestaban. Una mujer resbaló salvándose solo por la cuerda que la unía al resto. Un anciano tuvo que ser izado cuando sus fuerzas flaquearon, pero nadie se quejó, nadie sugirió volver. La determinación brillaba en cada rostro sudoroso, en cada respiración visible en el aire helado. Cuando alcanzaron una pequeña meseta a mitad de camino de la cima, Malin Sin ordenó un descanso. Repartió agua y carne seca, asegurándose de que los más débiles comieran primero. Los trillizos, liberados momentáneamente de sus ataduras, se acurrucaron juntos como cachorros buscando calor. Fue entonces cuando Citlali, la más pequeña, comenzó a cantar. No era una canción en español ni en apache, sino una melodía sin palabras, dulce y clara como arroyo de montaña. Su voz, sorprendentemente fuerte para su tamaño, ascendía y caía con la naturalidad de quien ha nacido cantando. Uno a uno, los miembros del grupo dejaron de comer y beber para escuchar. Incluso los pájaros parecieron detenerse en su vuelo. La canción flotó sobre la meseta, envolviendo a todos en un manto de calma inesperada. Cuando la última nota se apagó, doña Consuela tenía lágrimas en los ojos. «Es la canción de las estrellas», susurró, su voz temblando ligeramente. «Mi abuela la cantaba. Creí que se había perdido con los antiguos». El asombro ante la canción de Citlali persistió mientras reanudaban el ascenso. Las nubes comenzaron a congregarse sobre las cumbres, anunciando la posibilidad de nieve. Malin Sin apretó el paso, consciente de que una tormenta en aquellas alturas significaría una muerte segura para todos. «¿Cómo es posible que conozca esa canción?», preguntó Yaretsi en voz baja, mientras aseguraba a Xochitl a su espalda. «Es una melodía sagrada, transmitida solo entre las mujeres de linaje chamánico». Malin Sin no tenía respuesta. Las canciones,
como el viento, viajaban a veces por caminos misteriosos. Quizás la madre de los trillizos había escuchado la melodía en algún intercambio con los apache, o tal vez, como sugería la mirada de doña Consuela, había algo más profundo, más antiguo en juego. El sol comenzaba su descenso cuando alcanzaron un punto donde la senda se estrechaba hasta convertirse en apenas un reborde de roca. Abajo, el valle se extendía como un manto verde oscuro, tan lejano que los árboles parecían musgos diminutos. Arriba, las nubes grises se arremolinaban amenazantes. «Tendremos que cruzar de uno en uno», indicó Malintzin, evaluando la situación. «El reborde aguantará nuestro peso, pero es demasiado estrecho para más de una persona». Raúl Mano Firme examinó la roca con expresión preocupada. «Los ancianos necesitarán ayuda», dijo. «Y los niños...». «Yo llevaré a los trillizos», respondió Malintzin con firmeza. «Uno por uno». Antes de que alguien pudiera protestar, aseguró a Tonatiuh contra su pecho con bandas de cuero resistente. El niño no lloró ni se quejó, sus ojos fijos en el rostro de Malintzin con una confianza que estrujó el corazón de todos los presentes. Con pasos precisos, calculando cada movimiento, la guerrera apache comenzó a cruzar el reborde. El viento había aumentado su fuerza, empujando contra ellos como si quisiera arrojarlos al vacío. Piedras pequeñas se desprendían bajo sus pies, cayendo en un silencio aterrador antes de perderse en la bruma del valle. Cuando alcanzaron la seguridad del otro lado, Malintzin depositó a Tonatiuh en un espacio protegido por rocas. «Quédate aquí, pequeño sol», le dijo acariciando su cabello negro. «Volveré por tus hermanas». El niño asintió solemnemente. Sus ojos, más sabios que sus años, parecían entender perfectamente. Malintzin cruzó nuevamente el reborde, esta vez para buscar a Xochitl. La niña extendió sus brazos hacia ella sin dudarlo, su rostro tranquilo a pesar del peligro que los rodeaba. A mitad del cruce, un trueno retumbó entre las montañas, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, haciendo la roca resbaladiza. Doña Consuela, desde el lugar seguro, comenzó a entonar una oración antigua, una súplica a los espíritus de la montaña. Otros se unieron, sus voces mezclándose con el viento cada vez más fuerte. Malintzin sentía los músculos ardiendo por el esfuerzo, pero no se permitió descansar. Después de dejar a Xochitl junto a su hermano, regresó por Citlali. La más pequeña de los trillizos la esperaba con una sonrisa serena, como si este fuera un juego que habían practicado 1000 veces. Esta vez, a mitad del cruce, la tragedia estuvo a punto de golpearlos. Una ráfaga especialmente violenta casi arranca a Malintzin de la pared rocosa. Solo su experiencia y reflejos la salvaron, aferrándose con dedos sangrantes a una grieta en la piedra. Citlali, sin embargo, no mostró miedo. En cambio, comenzó a cantar nuevamente, su voz clara elevándose por encima del rugido del viento. Y entonces ocurrió algo que más tarde muchos llamarían milagro. El viento amainó, como si la voz de la niña lo hubiera apaciguado. La lluvia continuó, pero más suave, casi como una caricia sobre la roca. Cuando ambas alcanzaron el lado seguro, un murmullo de asombro recorrió al grupo. Yaretsi, la joven madre, fue la primera en hablar. «Los espíritus la escuchan», dijo, su voz teñida de reverencia. «Esta niña tiene el don». Los ancianos asintieron con solemnidad. Incluso Raúl, siempre pragmático, parecía impresionado. El cruce continuó, uno por uno, con Malintzin ayudando a los más débiles. La lluvia aumentaba su intensidad, pero el viento, sorprendentemente, se mantenía moderado, como si hubiera hecho un pacto temporal con los viajeros.
Cuando el último del grupo alcanzó la seguridad, doña Consuela se acercó a los trillizos, que permanecían juntos como siempre. Se arrodilló frente a ellos, sus viejas rodillas protestando contra la roca húmeda. «Las canciones son puentes entre mundos», dijo, tomando las manitas de Citlali entre las suyas arrugadas. «Tú has construido uno hoy, pequeña estrella». La noche los encontró en una cueva amplia, refugiados de la tormenta que ahora azotaba la montaña con toda su furia. Un fuego pequeño pero constante mantenía a raya el frío, mientras Malintzin distribuía las últimas provisiones. Los trillizos, agotados por la jornada, dormían profundamente envueltos en mantas tejidas por las mujeres del grupo. «Si hubiéramos intentado el paso del lobo, ahora estaríamos muertos», comentó Raúl, observando la lluvia que caía como cortina plateada frente a la entrada de la cueva, «o capturados por los soldados». Malintzin asintió sin hablar. Sus manos, cortadas y magulladas por la escalada, ardían mientras doña Consuela las envolvía en hierbas curativas. «7 lunas», murmuró la anciana, tan bajo que solo Malintzin pudo escucharla. «El tiempo acordado casi se cumple, y los espíritus ya han hablado a través de los pequeños». La guerrera apache miró hacia los trillizos dormidos. En poco más de 6 lunas, habían pasado de ser bultos indefensos a personas con voluntad propia, con dones y personalidades distintivas. Tonatiuh, con su vista aguda y espíritu observador. Xochitl, con su calma inquebrantable y mirada sabia. Y Citlali, la más pequeña, cuya voz parecía contener el poder de los antiguos. «No son una carga para nuestro pueblo», dijo finalmente. «Son un regalo. Si el consejo no lo ve». Dejó la frase sin terminar, pero la determinación en su voz era clara. Lucharía por ellos, sin importar el costo. La tormenta amainó con la llegada del amanecer, dejando tras de sí un mundo lavado y brillante. La nieve había caído en las cumbres más altas, pero su sendero descendente estaba despejado. Si mantenían el paso, alcanzarían el nuevo campamento en 2 días. Cuando el grupo reinició la marcha, algo había cambiado. Los trillizos ya no eran vistos como una carga o una amenaza, sino como parte integral del grupo. Manos voluntarias se ofrecían para cargarlos en los tramos difíciles. Voces amables les enseñaban palabras nuevas. Incluso los más ancianos compartían con ellos historias y canciones. 2 días después, cuando el sol comenzaba su descenso tras las montañas, el grupo de Malintzin divisó el nuevo campamento. Columnas de humo se elevaban entre los árboles del valle, señalando las fogatas que mantendrían a raya el frío del invierno inminente. Los centinelas los avistaron primero, y pronto un grupo de jinetes se acercaba a su encuentro. El jefe Jerónimo cabalgaba a la cabeza, su rostro tan inescrutable como siempre. Detrás de él venían guerreros armados y algunas mujeres ansiosas por reencontrarse con sus familias. Entre ellos, Malintzin reconoció la figura tensa de don Esteban, cuyos ojos se dirigieron inmediatamente hacia los trillizos. «Han sobrevivido», declaró el jefe, deteniendo su caballo frente a Malintzin. «Los espíritus han sido generosos». «Los espíritus y las manos de nuestro pueblo», respondió ella, inclinando la cabeza con respeto pero sin sumisión. «Cada uno de nosotros ha demostrado la fuerza que llevamos dentro». Don Esteban espoleó su caballo, adelantándose. «¿Y los soldados?», preguntó con tono acusatorio. Los exploradores informaron que una patrulla vigilaba el paso del lobo. Fue Raúl quien respondió, dando un paso al frente con inesperada firmeza. «Tomamos la senda del águila», dijo, provocando expresiones de asombro entre los recién llegados.
Escalamos la cara norte de la montaña, con ancianos y niños, bajo la tormenta. Los murmullos crecieron como el viento entre las hojas. La senda del águila era legendaria por su dificultad. Que todo el grupo hubiera sobrevivido parecía rozar lo imposible. ¿Por qué arriesgar tanto?, insistió don Esteban. Podrían haber esperado a que los soldados se retiraran. Fue el niño quien nos salvó, intervino uno de los ancianos del grupo, señalando a Tonatiuh. Vio a los soldados cuando ninguno de nosotros los había notado. Y la pequeña Yaretsi abrazó a su propio bebé con fuerza, la emoción quebrando su voz. Su canto calmó al viento cuando la tormenta amenazaba con arrojarnos al vacío. El jefe Jerónimo desmontó lentamente, acercándose a los trillizos. Los tres permanecían junto a Malintzin, sus rostros serios, pero sin miedo. El anciano se agachó, estudiándolos con ojos que habían visto décadas de guerra y sufrimiento. 7 lunas, murmuró, tan bajo que solo Malintzin pudo escucharlo. El tiempo acordado está a punto de cumplirse. Esa noche, el campamento celebró el retorno seguro del grupo. Se compartieron historias junto al fuego, relatos de valor y perseverancia que crecían con cada narración. Los trillizos se convirtieron en el centro de muchas de estas historias. Tonatiuh y su vista aguda que había detectado la emboscada, Xochitl y su calma imperturbable durante el peligroso cruce, Citlali y su canto que parecía comandar a los elementos. Doña Consuela, sentada junto a Nahuel, observaba todo con ojos brillantes de satisfacción. «Los vientos están cambiando», comentó. «Incluso los más duros de corazón comienzan a ver lo que estos pequeños traen a nuestro pueblo». El viejo chamán asintió, sus manos arrugadas tallando distraídamente un trozo de madera. «Don Esteban aún tiene seguidores», advirtió. «El miedo es como una semilla. Una vez plantada, es difícil de arrancar». La noche antes de que se cumpliera la 7ª luna, Malintzin encontró un paquete frente a su tienda. Al desenvolverlo, descubrió 3 pequeñas túnicas ceremoniales, finamente bordadas con símbolos de protección y pertenencia. No había nota, pero reconoció las puntadas características de Itzel, la tejedora que meses atrás apenas se atrevía a mirar a los trillizos. Dentro de la tienda, mientras los pequeños dormían, Malintzin repasaba mentalmente sus argumentos para el consejo. Sabía que don Esteban reuniría a sus aliados, que hablaría de tradiciones rotas y sangre impura, pero ella tenía algo más poderoso, la verdad viviente de 3 almas que habían florecido bajo su cuidado, que habían demostrado su valor no con palabras, sino con hechos. Al amanecer, los tambores anunciaron la reunión del consejo. La 7ª luna había llegado, brillando pálida en el cielo matutino como testigo silencioso. Malintzin vistió a los trillizos con las túnicas ceremoniales, trenzó sus cabellos con cintas de colores y colgó de sus cuellos los amuletos que había tejido el primer día. Cuando salieron de la tienda, una multitud ya se había congregado. El círculo del consejo se había ampliado para la ocasión. No solo los ancianos y guerreros principales estarían presentes, sino todo aquel que quisiera presenciar la decisión. Malintzin tomó su lugar en el centro con los trillizos a su lado. Frente a ella, el jefe Jerónimo, Nahuel y los demás líderes formaban un semicírculo solemne. Don Esteban fue el primero en hablar, su voz resonando clara en la mañana fría. «Hace 7 lunas, esta mujer trajo sangre ajena a nuestro círculo», declaró, señalando acusadoramente. «Se le permitió cuidar de estos niños mestizos bajo la condición de que demostrara que no traerían desgracia. Pero desde su llegada,
Hemos sufrido el acoso de los soldados, hemos tenido que abandonar nuestras tierras de caza y ahora enfrentamos el invierno en un valle menos protegido. Un murmullo recorrió la asamblea. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño en desacuerdo. La prueba es clara, continuó don Esteban, su voz alzándose. Estos niños deben ser entregados a los asentamientos de frontera donde pertenecen. Su sangre no es la nuestra, su destino no está ligado al del pueblo apache. Un silencio pesado cayó sobre la asamblea cuando don Esteban terminó de hablar. Sus palabras flotaban en el aire frío de la mañana como aves de mal agüero. Malintzin permanecía erguida, su rostro sereno a pesar de la tormenta que rugía en su interior. A su lado, los trillizos observaban el círculo de rostros con una dignidad impropia de su edad, como si comprendieran que su destino pendía de un hilo tejido con palabras y voluntades. El jefe Jerónimo levantó la mano, indicando que era el turno de Malintzin para hablar. Ella dio un paso adelante, su figura recortada contra el sol naciente. Hace 7 lunas, comenzó, su voz clara y firme como el agua de manantial, encontré 3 vidas a punto de extinguirse. Los coyotes los rodeaban, el frío los debilitaba y no había nadie más para protegerlos. Sus ojos recorrieron los rostros de la asamblea, deteniéndose brevemente en cada uno. La tradición apache nos enseña que toda vida es sagrada, que la crueldad hacia los indefensos es el camino del deshonor. No los traje como prisioneros ni como trofeos, sino como lo que eran, niños sin culpa, almas nuevas bajo el mismo cielo que nos cobija a todos. Tonatiuh dio un paso adelante, tomando la mano de Malintzin con firmeza. El gesto, simple pero poderoso, no pasó desapercibido. Se dice que estos pequeños han traído desgracia, continuó ella, que los soldados nos persiguen por su causa, pero los blancos nos cazaban mucho antes de que estos niños nacieran. Nos empujaban fuera de nuestras tierras cuando estos pequeños no eran más que un pensamiento en el viento. Se volvió hacia don Esteban, sin hostilidad pero sin sumisión. Hablas de sangre pura, lobo hambriento. Pero dime, ¿acaso la sangre apache te ha dado ojos más agudos que los de Tonatiuh, que vio a los soldados cuando todos estábamos ciegos? Su mirada se dirigió a Xochitl. Te ha dado la sabiduría de esta niña que atravesó el reborde más peligroso de la montaña sin una lágrima ni un temblor. Finalmente miró a Citlali. Te ha dado la voz para calmar los vientos de la tormenta, como hizo esta pequeña cuando la muerte nos acechaba. Doña Consuela avanzó entonces, apoyándose en su bastón tallado. Su voz, gastada por los años, llevaba el peso de las generaciones. Yo estaba allí, declaró. Vi lo que estos niños hicieron. No son una carga para nuestro pueblo, son un regalo de los espíritus. Uno tras otro, los miembros del grupo que había cruzado la montaña se adelantaron para ofrecer su testimonio. Raúl Mano Firme describió cómo Tonatiuh había detectado la emboscada. Yaretsi habló con lágrimas en los ojos de cómo el canto de Citlali había apaciguado la tormenta. Itzel, la tejedora, confesó que había sido ella quien había confeccionado las túnicas ceremoniales, convencida de que los espíritus querían a los niños entre ellos. Incluso el más anciano de nosotros ha aprendido algo de estos pequeños, afirmó uno de los hombres mayores. Me han enseñado que el valor no conoce edad, que la sabiduría puede habitar en ojos que apenas han visto 3 veranos. Don Esteban escuchaba con expresión cada vez más sombría. Cuando intentó hablar nuevamente, varias voces se alzaron en su contra. Nahuel, que había permanecido en silencio, se adelantó entonces. El viejo chamán extendió sus brazos hacia los trillizos y, sorprendentemente,
Los tres se acercaron a él sin miedo, como si reconocieran en su ancianidad algo familiar y seguro. «He soñado con estos niños durante muchas lunas», reveló el chamán. «Antes incluso de que Malin Sin los encontrara, los espíritus me mostraron 3 estrellas que caían del cielo para iluminar nuestro camino en tiempos oscuros». Su voz adquirió una cualidad hipnótica, como si recitara una profecía antigua. «El niño que ve lo invisible, la niña que conoce sin palabras y la pequeña cuya voz habla al viento y al agua. 3 dones para nuestro pueblo. 3 caminos hacia un futuro donde apache y mestizo puedan compartir la misma tierra sin derramar sangre». Un murmullo asombrado recorrió la asamblea. Muchos se inclinaron en señal de respeto, reconociendo en las palabras del chamán la voz de los espíritus. El jefe Jerónimo, que había escuchado todo con expresión insondable, se levantó finalmente. Su autoridad silenció incluso a los más agitados. «He escuchado suficiente», declaró. «Es hora de decidir». Pero antes de que pudiera continuar, ocurrió algo inesperado. Citlali, la más pequeña de los trillizos, dio un paso al frente. Su vocecita, clara como campanilla de plata, comenzó a entonar un canto. No era la canción que había calmado la tormenta, sino algo más antiguo, más profundo. Una melodía que hablaba de montañas que habían sido jóvenes cuando el mundo era nuevo, de ríos que recordaban el primer paso del primer apache sobre sus orillas. Uno a uno, los ancianos fueron reconociendo la canción. Era un canto sagrado, tan antiguo que algunos creían que se había perdido con las generaciones masacradas por los conquistadores. Solo aquellos de linaje chamánico debían conocerla. Y sin embargo, esta niña de sangre mezclada la cantaba con la naturalidad de quien ha nacido sabiéndola. Xochitl y Tonatiuh se unieron a su hermana, sus voces entrelazándose en una armonía perfecta. Aunque no habían sido enseñados, aunque sus padres probablemente nunca habían escuchado esta melodía, cantaban como si la sangre apache corriera por sus venas tan pura como el agua de la montaña. Don Esteban retrocedió, su rostro una máscara de confusión y algo parecido al miedo. Otros guerreros se miraron entre sí, desconcertados. Nahuel sonreía, sus ojos ciegos humedecidos por lágrimas de emoción. ¿Lo ven ahora?, preguntó en voz alta. No es la sangre lo que determina quién pertenece a nuestro pueblo, es el espíritu, y el espíritu apache vive en estos niños tan fuerte como en cualquiera de nosotros. El jefe Jerónimo observó la escena con la sabiduría acumulada de 80 inviernos. Cuando los trillizos terminaron su canto, un silencio reverente cayó sobre la asamblea. «El consejo ha escuchado», pronunció finalmente el jefe. «Los espíritus han hablado a través de estos pequeños. No debemos ignorar tal señal». Se volvió hacia Malin Sin, su rostro solemne pero ya no severo. «Malin Sin, Águila Roja, estos niños quedarán bajo tu custodia, no por 7 lunas más, sino hasta que los espíritus decidan llevarlos a otro camino. Serán considerados hijos de tu sangre y miembros plenos de nuestro pueblo. Que nadie se atreva a cuestionar su pertenencia a partir de este día». La alegría estalló como fuego en pradera seca. Mujeres que meses atrás habían mirado a los trillizos con desconfianza, ahora se acercaban a tocarlos, como si su contacto trajera buena fortuna. Guerreros que habían mantenido distancia ofrecían ahora pequeños regalos tallados apresuradamente. Figuras de animales, amuletos de protección, silbatos hechos de hueso de águila. Mientras el sol alcanzaba su cenit, la celebración en el campamento apache continuaba. Malin Sin, con los trillizos aferrados a su falda, recibía las felicitaciones y bendiciones de quienes días atrás apenas se atrevían a mirarla a los ojos.
La decisión del jefe Jerónimo había cambiado todo, pero ella sabía que era solo el principio de un camino largo, no el final. Don Esteban se había retirado a su tienda, su orgullo herido más doloroso que cualquier flecha enemiga. Pero el pueblo apache era sabio en los caminos del corazón humano. Le darían tiempo y espacio para reconciliarse con la nueva realidad. Al atardecer, Nahuel convocó a la tribu para una ceremonia que pocos habían presenciado en vida: la adopción formal de los 3 niños al clan apache. Bajo la luz rojiza del sol poniente, Malintzin condujo a los trillizos hacia el círculo sagrado donde el chamán los esperaba con hierbas aromáticas y pinturas ceremoniales. «Acércate, Tonatiuh, hijo del sol», llamó Nahuel, su voz rasposa pero fuerte. «Tu mirada aguda será la visión de nuestro pueblo en tiempos oscuros». El niño avanzó sin miedo, permitiendo que el anciano dibujara en su frente el símbolo del águila, guardián de las alturas. «Acércate, Xochitl, hija de la tierra», continuó el chamán. «Tu sabiduría silenciosa será la raíz que sostenga a tu gente cuando los vientos soplen con fuerza». La niña recibió en sus pequeñas palmas las semillas sagradas que simbolizaban la continuidad y la vida. «Acércate, Citlali, hija de las estrellas», concluyó, su mano arrugada acunando el rostro de la más pequeña. «Tu voz será el canto que guíe a nuestro pueblo a través de la noche más oscura». La niña sonrió, y en esa sonrisa muchos vieron un eco de generaciones pasadas y futuras entrelazadas. Finalmente, Nahuel se volvió hacia Malintzin. «Y tú, Águila Roja, has demostrado que el verdadero coraje no está en enfrentar lanzas enemigas, sino en defender lo que es correcto aunque el mundo entero se oponga. Estos niños serán conocidos como los hijos de Malintzin, guerrera y madre, cuyo corazón fue lo suficientemente grande para abrazar a quienes otros temían». El invierno llegó con su manto blanco, pero en la tienda de Malintzin siempre había calor. Los trillizos crecían fuertes bajo el cuidado no solo de su madre adoptiva, sino de toda la comunidad. Yaretsi les enseñaba a cantar las antiguas baladas. Raúl Mano Firme tallaba para ellos pequeños arcos y les mostraba cómo seguir huellas en la nieve. Doña Consuela compartía sus conocimientos de hierbas y remedios, asombrada por la facilidad con que especialmente Xochitl absorbía estas enseñanzas. Incluso don Esteban, lentamente, comenzó a cambiar. Al principio se limitaba a observar desde lejos cómo Tonatiuh aprendía a montar con una habilidad natural que sorprendía incluso a los jinetes más experimentados. Luego, un día, ofreció tallarle una lanza ceremonial para su primer caza. El hielo se derritió gradualmente, como la nieve bajo el sol de primavera. Los años pasaron, tejiendo su tapiz de estaciones y vidas entrelazadas. Los trillizos florecieron bajo el cielo apache, cada uno desarrollando los dones que Nahuel había vislumbrado aquella primera noche. Tonatiuh se convirtió en el explorador más hábil de la tribu, capaz de leer el paisaje como otros leían las estrellas. Fue él quien estableció las primeras rutas comerciales pacíficas con los asentamientos mestizos, creando puentes donde antes solo había muros de desconfianza. Xochitl siguió los pasos de doña Consuela, convirtiéndose en curandera respetada no solo entre los apache, sino también en las comunidades vecinas. Sus manos gentiles y su conocimiento profundo de las plantas no distinguían entre sangres o lealtades. Solo veían el sufrimiento que podían aliviar, y Citlali, la estrella más pequeña y brillante, desarrolló el don del habla en múltiples lenguas. Su voz se convirtió en el puente que unía mundos antes separados por el odio y la incomprensión.
cuando cantaba las antiguas melodías en ceremonias donde Apache y colonos participaban juntos, hasta los corazones más duros se suavizaban. Malintzin envejeció con la dignidad de quien ha luchado las batallas correctas. Sus cabellos se tornaron plateados como la luna llena. Su rostro se marcó con las líneas de una vida vivida en plenitud. Pero sus ojos, esos ojos de águila que un día habían visto a 3 pequeños desvalidos bajo el acecho de los coyotes, nunca perdieron su brillo ni su determinación. En su 60º invierno, mientras observaba a sus 3 hijos, ahora hombres y mujeres adultos con sus propias familias, dirigir una ceremonia de paz entre tribus que durante generaciones habían sido enemigas, Malintzin sintió la presencia de Nahuel, fallecido años atrás. «Tenías razón, viejo amigo», susurró al viento. «Eran un puente, no un muro». El legado de los trillizos transformó para siempre al pueblo apache. Su historia se contaba en los fuegos del invierno, enseñando a las nuevas generaciones que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, que el coraje más grande no está en empuñar armas, sino en abrir el corazón cuando otros lo cierran. Décadas después, cuando los últimos apache libres debieron enfrentar la dura realidad de las reservaciones, fue el ejemplo de Malintzin y sus 3 hijos adoptivos lo que les dio la fortaleza para adaptarse sin perder su esencia, para tender puentes en lugar de levantar muros. Y en las noches claras, cuando 3 estrellas particularmente brillantes se alinean sobre las montañas de la Sierra Madre, los ancianos cuentan a los niños la historia de Malintzin Águila Roja y los 3 pequeños que encontró bajo un arbusto de gobernadora, recordándoles que a veces el acto más revolucionario es simplemente amar a quienes el mundo dice que debemos temer. Porque al final, como enseñaron Tonatiuh, Xochitl y Citlali, todos caminamos bajo el mismo cielo, todos bebemos de las mismas aguas, y todos merecemos un lugar junto al fuego cuando la noche cae y el viento sopla frío desde las montañas.